Hoy es miércoles de análisis y saludo desde la distancia con muchísimo gusto a René Delgado. Enrique, me voy con ustedes a hablar precisamente de esto. ¿Cómo está, René? Muy buenos días. Daniel, buenos días. Enrique, buenos días. Fantástica cobertura. Qué bueno que está ya Daniel. Y bueno, creo que sabemos ya la condena, nos falta saber el calibre de la sentencia, pero creo que lo ocurrido obliga a reflexionar muchas cosas. Yo quería traer a la mesa, Enrique, solamente 5. La primera, creo que con el juicio queda expuesto el grado y el nivel de la penetración del crimen organizado en el Estado mexicano. Y desde esa perspectiva, creo que habría que revisar con extremo cuidado cuáles son los candidatos que postulan los partidos y cuando llegan a ser gobierno los partidos, qué colaboradores integran al equipo de trabajo. El hecho de que el más alto funcionario en materia de seguridad pública haya sido condenado por sus vínculos con el crimen organizado, creo que obliga a esa primera reflexión. Y sobre todo, Enrique, teniendo enfrente un proceso electoral como el del 2024, que va a ser de una dimensión no conocida. 2, sin importar su signo, a los gobiernos, y diría a los gobiernos de ayer, a los de hoy y muy probablemente a los de mañana, no les gusta mucho el trabajo de la prensa. No reconocen en ella una suerte de contrapeso al poder o incluso en un factor de equilibrio del poder. Lo digo esto porque aun cuando ahora es un escándalo lo sucedido con aquel exsecretario de Felipe Calderón, lo cierto es que mucho de lo que se ha ventilado en la Corte de Brooklyn apareció en la prensa. Si no con todo rigor, sí con los indicios suficientes para que se hubieran encendido las alertas. En tal virtud, ojalá los gobiernos le bajaran a la soberbia, le bajaran al sentido de la infabilidad y reconocieran que de pronto hay que atender a aquellos asuntos informativos que llega a plantear la prensa. 3, Enrique, dado el poder corruptor del crimen, responsabilizar a la Guardia, al Ejército, a la Marina de Seguridad Pública es exponer a los altos mandos militares y se comete ahí un error. Esto es, el hecho de embarcar al Instituto Armado, sea la Marina, sea la Defensa, en tareas de seguridad pública, puede colocarnos ante el peligro por el poder, diría corruptor y a veces seductor del crimen organizado, de ver sentados más adelante en el banquillo de los acusados a oficiales de esas armas. En ese sentido, creo que los gobiernos federal y estatales deberían verdaderamente construir policías confiables y utilizar al ejército solo en la emergencia en medio de la cual estamos, pero no de manera permanente. 4, Enrique, si se convalida el argumento presidencial de que en efecto la Policía Federal se había corrompido, eso me parece que queda de algún modo validado, pero eso no justifica hacer una fiesta de lo sucedido. Creo que jugar a salir con señalamientos extremos de lo que hay que hacer no pone en el centro de la atención pública el problema, que es el crimen. Y en esa medida creo yo que si bien el presidente y dirigentes y cuadros de Morena deberían de refrenar la tentación de sacar raja político de lo acontecido, creo que también el expresidente Vicente Fox y el expresidente Felipe Calderón deberían rendir cuentas de por qué incorporaron y más tarde encumbraron a Genaro García Luna como un gran policía, siendo que había indicios, como te acabo de comentar, de que no era así. 5 y último, Enrique, el juicio de Brooklyn no solamente pone en el banquillo de los acusados a un exsecretario de Seguridad Pública, sino también a la política de drogas seguida por ambos países.
de un lado y del otro del Bravo, no es inusual que quienes deberían combatir al crimen terminan asociados a él. Sí, acabamos de ver cómo se condena al exsecretario de Seguridad Pública, pero a fines de mes vimos cómo al jefe de la estación de la DEA, aquí en México, Nicolás Palmieri, fue separado, cesado del cargo por su cercanía con abogados del narcotráfico. En ese sentido, creo que la política de drogas llevan por sello el de la muerte y el de la violencia, sea por el tráfico, sea por el consumo, pero lo cierto es que los dos países creo que deberían de reflexionar si tiene sentido seguir la ruta del fracaso en el que han estado inmersos durante décadas. Sí, no perder de vista que a la par de esto el gobierno de Estados Unidos empieza a presionar más en esa parte del tráfico de drogas, no un partido político, al país. Así es. A raíz de esto. Y eso involucra a toda la nación. A ambas naciones, Así me es. atrevería a decirte. Así es, Enrique. René, muchísimas gracias como A ti. siempre. Que tengas muy buen día.